Melanie, 6:49 de la mañana. Sobre esta información que dabas a conocer, Melanie Corrales, en torno a la posición de Costa Rica, cabe agregar que en nuestro país, el gobierno de Carlos Alvarado se abstuvo de firmar la declaración del Grupo de Lima, que 11 países acordaron este lunes sobre la situación de Venezuela, luego de que el régimen de Nicolás Maduro impidiera el sábado, como bien informaba, también escuchábamos al periodista costarricense y enviado especial por el Diario Universal de México, el Universal, el ingreso de ayuda humanitaria. Costa Rica está pidiendo dos condiciones que son importantes, dos argumentos para no sumarse a ese pronunciamiento, y el primero tiene que ver con que todos los esfuerzos de ayuda humanitaria se lleven a cabo en Venezuela, se realicen en la línea de los principios internacionales de la ayuda humanitaria, pero con neutralidad e imparcialidad, entes, por ejemplo, como la Cruz Roja y demás. Ese es uno de los elementos que está. Y el segundo es que está poniendo como condición Costa Rica, y el segundo, que está argumentando más bien Costa Rica. Y el segundo tiene que ver con la celebración de elecciones libres, pero y transparentes en Venezuela, que sí es apoyada, por supuesto, por nuestro país, pero que sean en las que estén presentes todas las fuerzas políticas, incluyendo los actuales actores políticos, es decir, incluyendo las fuerzas del presidente venezolano Nicolás Maduro. Bueno, vamos a poner en perspectiva este tema con varios analistas. Ya está aquí conmigo Carlos Carranza, van a estarse sumando otros analistas, Pablo Barahona, también va a estar con nosotros. Se me olvida, a ver, ¿cuál es el otro que va a estar? Está con nosotros el periodista ya José Meléndez, Antonio Barrio va a estar también con nosotros. Entonces vamos a hacer, don Carlos Carranza, buenos días. Primero, contacto con el periodista costarricense enviado especial del Universal de México. Buenos días, José Meléndez, gracias por acompañarnos. ¿Dónde estás y cuál es el estado de la situación en este momento en donde usted se encuentra? Allá en Venezuela o en Colombia, no sé ya ubicar en qué parte, en la frontera está sentada, básicamente. Nos gustaría conocer un reporte de lo que nos puedas hacer, cuál es la situación allá. Muy buenos días, yo me encuentro, Laura, muy buenos días a todos. Yo me encuentro en la ciudad de Cúcuta, que es la capital del nororiental departamento colombiano del norte de Santander. Cúcuta es la ciudad, digamos, que surte, alimenta, contacto principal con los puentes internacionales que comunican con Venezuela, los puentes internacionales Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y la Unión o Tienditas, que fueron el escenario de del proceso de movilización de la ayuda humanitaria el sábado pasado. Los disturbios ocurrieron el sábado y el domingo en el puente Francisco de Paula Santander, el sábado en el Simón Bolívar. Ayer hubo disturbios también en el Simón Bolívar. La situación pues sí es de mucha tensión. Aquí entraron, la semana pasada entraron miles, por unos 2.000, 3.000 venezolanos a acompañar la expedición humanitaria, pero a raíz de que el gobierno de Venezuela cerró la frontera desde el viernes y el de Colombia la cerró desde el domingo y la mantendrá cerrada hasta hoy, estas personas quedaron atrapadas aquí. Temen regresar a su país, a regresar a Venezuela, porque inmediatamente serán identificados como participantes en los hechos. Además, algunos tienen ya marcas, huellas en sus cuerpos por los ataques con perdigones o con balas o con gases lacrimógenos, en fin. La situación entonces es sumamente tensa. Con respecto al Grupo de Lima, es notable destacar lo siguiente. Desde el domingo se sabía que la reunión y el tipo de documento que iba a manejar el Grupo de Lima. Ayer, en la apertura de la reunión, el vicecanciller de Perú fue enfático, hizo énfasis en que en ningún momento el Grupo de Lima iba a pedir una intervención armada o iba a dar un cheque en blanco a los Estados Unidos para una invasión militar a Venezuela, ni nada por el estilo. Por el contrario, si se ve la declaración que salió ayer en Bogotá,
y yo estuve monitoreando el proceso desde aquí. Si se ve la declaración que salió en Bogotá, es una declaración absolutamente apegada a los principios del derecho internacional, insistir en la Organización de Naciones Unidas, en la OEA, en la búsqueda de una solución pacífica. El canciller de Colombia, Carlos Holmes, en entrevistas previas a la reunión, al inicio de la reunión, también recalcó que en ningún momento iba a Costa Rica a pedir, iba al Grupo de Lima a pedir una intervención armada. Lo que sucede es que lo que sí se dijo muy claramente es que por medio de la crisis en Venezuela está la seguridad, una amenaza a la seguridad no solo regional, sino continental. Y entonces, en esas condiciones, en la crisis tan grave que puede pasar, que ocurrir, no puede ser, y esto es una opinión que la quiero expresar, no puede ser que Costa Rica, en un momento estelar de la crisis política en Venezuela, se haga representar por una persona de tercer o cuarto nivel, sin ningún contacto diplomático, y en lugar de haberse hecho representar su voz y su posición con el ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica, haber venido aquí, haber dejado planteado no darle la espalda, simplemente no figurar, porque la posición de Costa Rica simplemente quedó, Costa Rica no se unió al Grupo de Lima, dijo muchas cosas Mike Pence ayer, dijo muchas cosas Juan Guaidó y el presidente Iván Duque, y simplemente Costa Rica no apoya al Grupo de Lima. Ya los detalles jurídicos, técnicos, incluso confusos, donde uno lee el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica, sumamente confuso, y entonces nuevamente Costa Rica es una posición, como he estado ya escuchando a otros analistas, una posición dubitativa, en el sentido de que por mala información diplomática, por no tener embajador, por ejemplo, aquí en un país tan importante para Costa Rica como Colombia, comete estos fallos, porque en ningún momento se estuvo hablando de darle un cheque en blanco a los Estados Unidos para una invasión a Venezuela. Quería preguntarte también, quería aprovechar que estás ahí, José Meléndez, que vos estás ahí, periodista costarricense enviado por el diario el Universal de México. Sin embargo, ayer se escuchó muchísimo, me parece que fue Mike Pence el que dijo claramente, el vicepresidente de Estados Unidos, que se barajaban todas las opciones, y me parece también que lo dijo Juan Guaidó, presidente reconocido internacionalmente. ¿Eso habría generado también que Costa Rica reaccionara en su posición tradicional de mantener la neutralidad como la bandera en el tema diplomático? Bueno, de neutralidad es muy confuso porque sabemos cómo se viola y se violó y se ha violado históricamente la neutralidad de Costa Rica, eso ya es otro tema. En todo caso, lo que se notó aquí y se comentó, y incluso yo con gente de la Cancillería colombiana que están aquí en Cúcuta, desde el domingo se venía comentando en el sentido de que la posición de Costa Rica es fundamental porque es un país con una tradición de respeto a la democracia, pero fundamentalmente también de respeto a los derechos humanos. Y lo que ha ocurrido el sábado y el domingo con el ataque de las fuerzas leales a Nicolás Maduro fue, entre otras cosas, una profunda violación a los derechos humanos a personas prácticamente desarmadas. Y entonces, claro, pero hacer valer la voz aquí, con potencia, con un ministro de Relaciones Exteriores presente aquí en un momento, repito, estelar de la historia del continente americano. La situación de Venezuela no es cosa menor. La situación de Venezuela no es para tener, con todo respeto, a un consejero o un encargado de negocios frente a la situación con donde están 4 presidentes, el vicepresidente de Estados Unidos, los cancilleres de 10, 11 países y no tener la voz de Costa Rica una presencia sólida, contundente, repitiendo los principios básicos y elementales de Costa Rica, de su política exterior, de desarme, defensa de los derechos humanos, democracia, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el asunto no, y lo de las opciones lo viene diciendo Trump
desde hace varios días que todas las opciones están en la mesa. Y bueno, claro, por supuesto, sin duda que todas las opciones están en la mesa, pero ayer se reafirmó la necesidad de llevar este tema, entre otras cosas, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al derecho internacional, a las vías pacíficas de solución de las controversias, para buscarle un arreglo a la crisis venezolana que, insisto, no es cosa menor. Muchas gracias, José Meléndez. Bueno, ahí nos daba también su opinión el periodista costarricense que está destacado en la frontera entre Colombia y Venezuela, ha estado haciendo reportes, él es el enviado especial del diario El Universal de México, y bueno, ha estado informando sobre lo que acontece allá en esta zona limítrofe. Ya está con nosotros también, decíamos, nos acompaña ya Pablo Barahona, ya está aquí con nosotros, igual don Carlos, bueno, ya ustedes escuchaban y ya creo que ya tenemos contacto con Carlos Carranza y Antonio Barrios. Así que bueno, ya ustedes escuchaban lo que decía el periodista costarricense José Meléndez sobre la posición de Costa Rica. Quisiera las impresiones de ustedes esta mañana, no sé, don Carlos, si voy a empezar con usted para conocer el análisis y poner en perspectiva este tema. Bueno, yo creo que hay que hacer un análisis más amplio de cómo se comportan los países latinoamericanos. No hay una posición homogénea de América Latina, hay la posición, por llamarlo en un punto, la posición de México, en otro punto también está más para acá un poco Uruguay, que Uruguay ha ido modificando su posición, y en una posición intermedia se encuentra evidentemente Costa Rica, que modificó la posición inicial y ha ido cambiando la posición paulatinamente para tomar una posición más moderada. Yo no veo tan problemático el tema de que sea la Cruz Roja, y creo que es necesario que si hay, dentro de eso que está en la mesa, si se llega a elecciones, participen todas las fuerzas políticas y sociales. Eso es fundamental y primordial. Los dos argumentos que Costa Rica esgrime. Sí, pero sí es necesario ser más fuerte y pronunciarse más duro en el tema de derechos humanos, en el tipo de régimen que hay en Venezuela. Hay que tomar una posición. Y hago un comentario. Nosotros, de ahora en adelante, es una lección aprendida. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces? No podemos mandar a un ministro consejero a una reunión de esas. Ahí sí soy crítico, fuerte, porque es una... Comparte con lo que dijo el periodista. ¿Por qué? Porque es un nivel, y yo sé que Pablo te lo compra este punto, de rango, de muy alto rango. Y no le dan los mismos ministros el mismo nivel de decisión de un vicepresidente a lo que Costa Rica puede decir. Si el ministro ya está presente, tal vez puede haber salido hasta otra declaración y haberse modificado párrafos. Porque en las noches y en las madrugadas, en una llamada se cambia párrafos, se cambian puntos, y eso es fundamental. Ahora bien, la otra parte que yo creo que hay que plantear del escenario es que en estos momentos no hay una salida clara para Venezuela. El hecho de que pasara, que se quemaran 2 carros, eso demuestra de que las salidas no son de ese tipo, que evidentemente hay que buscar salidas para que llegue ayuda humanitaria al pueblo venezolano. Hay que buscar alternativas y también la otra parte, ser más claro en las salidas, porque ahora Meléndez analizaba el domingo, pero la declaración que dio los presidentes de Chile, Colombia y otros, se nota una posición poco clara en lo que iba a hacer cuando estaban con el presidente alterno de Venezuela. Entonces estamos en un panorama, yo diría, confuso, y en el cual es necesario tener claro que una solución armada no es la alternativa para estos momentos. En un momento del siglo XXI que América Latina debe buscar sus propias alternativas para resolver sus problemas. Podemos estar claramente en contra de Maduro, yo estoy en contra de Maduro, pero todo en política hay que analizarlo con calma, sin pasión y con cierta dosis de realismo. Ya vamos con Pablo Barahona. Antonio Barrios está ahí también esperando hace ratillo su análisis. Antonio, buenos días. No sé si es que a mí me parece, pero el tono que sí percibí ayer por lo que dijo el presidente alterno Juan Guaidó y también por lo que dijo Mike Pence era muy fuerte en el sentido de que ya se valoraban todas las opciones. Y cuando se valoran todas las opciones, se habla de la opción también militar. De hecho, eso fue una pregunta de nuestra periodista Melanie Corrales al presidente de Costa Rica ayer, a Carlos Alvarado, porque ese fue el escenario que se abrió ayer. Y no sé si ese fue el tono y que eso genera también un poco la posición de Costa Rica, claramente. ¿Qué piensa Antonio Barrios? Buenos días.
Buenos días, doña Laura, y un saludo a los colegas que están presentes allí. Sin duda, y eso está en los videos, por aquello de las dudas, sin duda Juan Guaidó tiene días de estar hablando sobre la necesidad de que todas las opciones estén presentes en esta situación de la crisis, incluida la militar. Muchas veces no hay que decir lo militar como para dejar entrever de que cuando uno habla de todas las opciones en la mesa es prácticamente el mismo discurso que Trump ha venido manejando desde el año pasado y con más ahínco en estos últimos días producto de la crisis en Venezuela. Entonces, cuando uno escucha ese tipo de situaciones, pues obviamente Costa Rica no le queda más que echarse un poco para atrás, no abandonando el tema de los derechos humanos, que obviamente en Venezuela es muy complicado, pero yo sí concuerdo de alguna manera en que los derechos humanos, al menos por parte de Costa Rica, los puede perfectamente luchar desde otras trincheras. Es decir, no tiene que ser necesariamente un documento como el suscrito ayer por el Grupo de Lima, sino que desde otras trincheras importantes, desde otros organismos internacionales, el tema de los derechos humanos se puede perfectamente luchar de la forma en como Costa Rica en particular lo ha hecho históricamente. Ahora, también hay otro punto muy importante que yo concuerdo con lo que incluso había dicho el presidente Maduro y lo que dijo ahora el periodista mexicano destacado en Cúcuta. Yo nunca había visto hasta el momento que partidos de oposición tuvieran que ver con la ayuda humanitaria en un país. Eso históricamente en África y en muchas otras regiones donde ha habido crisis humanitaria por las guerras, se encargan los organismos especializados para ese fin, porque son organismos que tienen al personal especializado con la logística necesaria, no tienen ningún arraigo partidario, ni político, ni ideológico en ningún sentido para que la ayuda humanitaria pueda llegar a la necesidad que los pueblos pueden estar teniendo. Y esta ayuda humanitaria tanto fue utilizada con fines políticos por Maduro como por la oposición en Venezuela, tanto dentro de Venezuela en todos estos últimos días, en estas últimas semanas, como por Juan Guaidó, que se fue a la frontera con Colombia para hacer un uso político de esta situación de la ayuda humanitaria. Entonces los dos, tanto Maduro como Guaidó, son corresponsables de la situación que está ocurriendo en este momento en Venezuela. Vamos a ver qué nos dice Pablo Barahona. Buenos días. Muy buenos días. Yo quisiera agregar que me parece bastante evidente que estamos ante un repliegue de Costa Rica en este tema. En ello ha podido tener que ver también la salida en falso de la señora Faría, representante de Juan Guaidó y este gobierno transitorio, que en Costa Rica no ha tenido una feliz gestión. Empezando por ahí, me parece que podría el gobierno de Costa Rica estar enviando un mensaje a la oposición venezolana que en este caso a mí me parece consecuente, me parece el correcto, el indicado. Ciertamente, habiendo estado en el frente de batalla, porque estar desde aquí disparando es un poco más fácil que estar ahí, en Cancillería o en una embajada, hay que anotar claramente que las dificultades que ofrece una oposición muy dividida, muy segmentada en Venezuela, hace también que a los países les quede difícil dar un acompañamiento más cercano y más constante. El ejemplo de Faría aquí se une al ejemplo de un representante en Honduras también muy mal querido y que ha empezado accidentadamente peleándose con algunos periodistas, y así podía seguir repasando, pero recuerdo que siempre la pregunta de los jefes de Estado, incluso en la cumbre de las Américas en el 2015, 2016, si no me equivoco, ya era, bueno, ¿y qué sigue después del chavismo en Venezuela? ¿Qué relato nos ofrece la oposición? Y no han sido capaces de construir eso, y como bien sugería Antonio, bueno, el tema de la ayuda humanitaria es algo relativamente anecdótico si uno repara en toda esta historia. Aquí hay elementos geopolíticos mucho más de fondo. Yo he insistido en asomar también a lo que está haciendo China, a lo que está haciendo Rusia. Ciertamente Estados Unidos está en Corea, está en Vietnam, no viajó a Colombia, con lo cual el grado de priorización está bastante claro en relación a Venezuela, y todo esto complica mucho una salida que ahí sí me parece hace bien el gobierno de Costa Rica, porque recordemos
recordemos, y en eso yo coincido plenamente con Carlos, sí ha ido variando sus posiciones en el tiempo. Esto casi no se recuerda, pero este gobierno se inaugura con Epsi Campbell en la Cancillería, que no asiste a México a la primera reunión de Lima que le tocaba a Costa Rica. Y digo a este gobierno particularmente, es muy criticada por ello, alega que es que no le dio tiempo, que recién está asumiendo, lo cual no es una excusa, porque la Cancillería y la política exterior no espera. Terminan sumándose y ahora ciertamente le bajan completamente el volumen. Yo me sumo porque lo que dice Carlos, e insisto, y don Vladimir en esto me va a entender muy bien también, entre los embajadores, digamos, hay una cierta de camaradería y se genera una confianza que es muy, muy importante, un poco esa diplomacia de pasillos que es fundamental para poder hacer lo que decía Carlos, que es cambiar una declaración en algún momento. La diplomacia costarricense se basa sobre todo en una influencia que tiene que ver, sobre todo en estos foros, con una cierta potencia retórica. Nosotros no podemos acudir a las palancas que supone una cooperación voluminosa, es decir, para cobrar esas cooperaciones. Nosotros no podemos recurrir tampoco a las ayudas de ningún otro tipo, sino simple y sencillamente a nuestros valores, a nuestros principios, a nuestra historia y por supuesto a la potencia de nuestros diplomáticos. Y ahí yo sí quiero más bien acentrar un poco más la crítica que me parece planteaba bien Carlos en esta discusión, y es este gobierno que ya va para el año de haber asumido, hay que decirlo, sigue sin embajador en China, sigue sin embajador en Nicaragua. Tenemos una representación muy disminuida desde hace muchos años, incluso desde el gobierno anterior en Venezuela, todo lo cual a mí me parece un tremendo error, porque los embajadores son los primeros vigías, son los que le reportan no solo al canciller, al presidente de la República de primera mano, y esa camaradería que yo suponía entre embajadores implica que muchas veces, si no se es embajador, y agrego a esto, si no se es un embajador político con potencia suficiente y con cercanía con el presidente de la República, o al menos con el canciller, el resto de embajadores tarde o temprano se entera de ello y margina de alguna manera la representación más disminuida que haya. Incluso hay reuniones que son reuniones de números uno, se dice que son, ahí solo entra cuando están jerarcas o cuando están embajadores, pero cuando son funcionarios de carrera son absolutamente ignorados. Me imagino que eso ha pasado sobre todo cuando aquí los primeros niveles eran de presidentes de la República, que había varios, y el vicepresidente de Estados Unidos, que no es cosa menor. Ahí nosotros un agregado de negocios, desde luego, pues dice poco de nuestro compromiso. Alexis Coto, y nos, ahí en Colombia. Sí, y nos reduce absolutamente la posibilidad de influir en reuniones tan importantes sobre estas, que yo coincido en lo que ha dicho Antonio y también en lo que ha dicho ese emblemático periodista que es José Meléndez y el mismo Carlos. Y esta es una lucha en la que Costa Rica debió estar mucho tiempo atrás. Ciertamente en algún momento se fijaron posiciones, pero el resultado hoy, Venezuela es el resultado de la apatía diplomática, digo yo, de la incapacidad de liderazgo también de países como Costa Rica, que dejaron que Venezuela llegara tan a fondo a nivel de concierto de naciones. No es solo responsabilidad de los venezolanos, y hoy va a costar muchísimo salir de ahí. Yo recuerdo que hace un mes, cuando Juan Guaidó asumía y se autoproclamaba en media plaza pública, muchos analistas decían, no, ya están los días contados, ya Maduro se va. Yo dudo mucho que Maduro se vaya, y aquí nada más cierro diciendo, el gran ganador en este pulso, que me parece ha sido una imprudencia de parte de Juan Guaidó y la oposición, porque yo no quisiera personalizar en Juan Guaidó. Juan Guaidó es un conducto, digamos, es un personaje que por pura casualidad, por tener la presidencia de Asamblea Nacional, le toca, del partido de Leopoldo López, pero ciertamente la oposición aquí ha fallado y no tiene mucha capacidad, y digo que es una imprudencia porque ciertamente esa marea humana, esa avalancha humana que anunció Guaidó no estuvo presente, y ciertamente quien sale muy fortalecido a lo interno, pero envía un mensaje también de estar dispuesto a todo, nos guste o no, es Nicolás Maduro, que demuestra que las filas del ejército siguen estando con él, pese a algunas pocas deserciones con las que pueden contentarse los de la oposición, pero que son muy poquita cosa, porque el ejército, mientras no se mueva como institucionalidad, y hablo de los altos mandos, la realidad política en Venezuela no va a cambiar. Y en lo único que sí yo subrayo que Costa Rica habrá de sostenerse
es en la advertencia que Costa Rica jamás podría aceptar una incursión militar, y esto lo explico muy brevemente. El derecho internacional, una de las fuentes principales del derecho internacional es la costumbre, y nosotros no podemos habilitar, porque el día de mañana nos puede tocar a nosotros también, y nosotros además sin ejército, incursiones militares a estas alturas del desarrollo contemporáneo del derecho internacional. Eso sería un contrasentido además para un país con tradición pacifista, con una declaración de neutralidad que hace parte también de nuestro cuerpo normativo. Pero eso no deja de tener un problema para nosotros, que hemos aceptado a Juan Guaidó también como el representante, vamos a ver, político de más alto nivel en Venezuela. Y digo esto porque es interesante. El principio de mínima intervención, el principio de no intervención en los asuntos de los estados, solo solo rige cuando ese Estado no solicita la intervención. Pero aquí ese jefe de Estado que nosotros estamos reconociendo es el que está solicitando la intervención. Por lo tanto, el principio de no intervención queda, un poco en duda si es que Costa Rica está reconociéndolo, porque es el mismo que está pidiendo la intervención. Desde el punto de vista del derecho internacional, supone una discusión para nosotros, pero estamos diciendo, sí, lo aceptamos, pero no aceptamos sus argumentos y no vamos con la invitación que usted nos hace a intervenir en el país que usted regenta y que nosotros estamos aceptando usted regenta. ¿Qué dice Vladimir de la Cruz? Buenos días. Escuchaba lo que decía el ex embajador de Costa Rica ante la OEA, Vladimir de la Cruz, quien fue embajador ante Venezuela, analista. Buenos días. Primero entendamos que en materia política exterior de Costa Rica, desde la época de Mario Echandi, se trató de no establecer relaciones con gobiernos dictatoriales. No se pudo imponer aquello como una política de Estado y de gobierno, porque en los años siguientes mantuvimos relaciones con dictaduras y tiranías y las reconocíamos y manteníamos las relaciones diplomáticas. En época de Chick Orlich se participó en una intervención militar en República Dominicana, simbólicamente con una cantidad de policías que acompañaron las fuerzas interventoras en República Dominicana, y en época de Abel Pacheco se firmó una declaración de incorporación de Costa Rica a invadir Irak. Así que en la época de Rafael Calderón también fuimos el primer país que apoyó la invasión a Panamá, no hay que olvidarlo. Sí, y en ese sentido, ha habido tradición de países, de gobiernos en tanto se comprometen en esas intervenciones. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia y la Sala Constitucional, en su lugar, con motivo de la incorporación de Costa Rica en la guerra de Irak por la declaración de Abel Pacheco, nos sacó de ahí y estableció que Costa Rica no podía formar parte de intervenciones militares porque atentaba eso contra los principios constitucionales establecidos de la abolición del ejército y la política antimilitarista que nosotros tenemos. Yo creo que este es el marco general y es consecuente el planteamiento del gobierno de Carlos Alvarado de decir que no está de acuerdo con una intervención militar en correspondencia con eso. Obviamente la intervención militar, si se produce, no se va a producir nada más que por alguna cuestión que altere la relación Estados Unidos-Venezuela. Por poner un ejemplo, un atentado contra la Embajada de Caracas de Estados Unidos, una agresión de tipo militar o política que traten de meterse en la Embajada de Caracas, ahí sí se meterían los Estados Unidos ya por su propia cuenta y probablemente arrastra en ese remolino a otros países, o un conflicto militar que puede estar provocado para la frontera con Colombia o con Brasil, que podrían haber situaciones militares ahí donde se establece un conflicto militar entonces entre Venezuela y Brasil o entre Venezuela y Colombia, y arrastra de paso entonces a países que puedan solidarizarse con uno u otro país. Yo creo que ese es el escenario militar. El escenario de una guerra civil interna yo no lo veo en la inmediatez de las cosas. El pueblo venezolano no tiene armas, el que tiene armas es el ejército, la Fuerza Nacional Bolivariana, los 6 cuerpos militares que hay en el país, más las milicias populares que tiene organizadas el gobierno ¿Cuántos Maduro. Hombres estamos hablando? Estamos hablando de 1.600.000 personas más o menos en armas, en todo el complejo militar que hay, digamos, desde los civiles armados por el gobierno hasta los que están en fuerzas militares. El resto de la gente no tiene armas, esa es la verdad, y una guerra no se puede realizar sin armas, eso no tiene ningún sentido lógico. La única posibilidad que hay ahí de la derrota, digamos, y la caída de Maduro es por la movilización civil, por la movilización ciudadana interna, por las luchas de calle, digámoslo así,
que se han vuelto a retomar por la población venezolana, y en ese sentido yo creo que eso sí puede conducir a un desgaste. Hay que reconocer que el gobierno de Maduro está desgastado, eso es lo más importante políticamente. Es un gobierno que carece hoy de legitimidad popular, porque en todas las encuestas, en todas, es que no hay ni una sola casa encuestadora en Venezuela donde el apoyo a Maduro es apenas de un 8%. Es decir, en términos máximos, el grueso anda en el 92% rechazando su gestión como gobernante. Y la posibilidad de que eso cambie es así. La otra cosa que hay que reconocer es que hay una dualidad de poderes en Venezuela. Esa es una situación política que no es muy frecuente en la historia universal. Se dio en la Revolución Rusa y se dio después en Austria y se dieron ahí en 2 o 3 países más, y nunca más se ha dado la dualidad de poderes, donde existen 2 poderes. Existe un presidente encargado y un presidente en ejercicio, que es Nicolás Maduro, y un presidente encargado, que es Guaidó, en función de que la Asamblea Nacional, que es la Asamblea Legislativa venezolana, desconoce el origen del segundo mandato de Maduro, porque consideran que aquel fue irregularmente electo en mayo del año pasado. Existen la Asamblea Legislativa Nacional venezolana, se llama Asamblea Nacional, existe una Asamblea Nacional Constituyente a la que se le han pasado poderes legislativos, existe la Corte Suprema de Justicia a la que le han pasado poderes legislativos, disminuyendo la capacidad legislativa de la Asamblea Nacional venezolana. De hecho, existen en ese sentido 2 poderes legislativos también. Existen 2 Cortes Supremas de Justicia. La Corte que maneja Maduro, que fue ilegal e inconstitucionalmente electa en los últimos 8 días de cambio de la anterior Asamblea Nacional a la actual, cuando ya la anterior no funcionaba. El directorio legislativo de esa asamblea nombró los magistrados, destituyó una magistrada para poder nombrar el pleno de la Corte, y después la nueva asamblea nombró una nueva Corte que funciona en el extranjero, de manera que hay 2 poderes también. En ese sentido, esa es la realidad de Venezuela. 2 poderes, una dualidad de poderes en toda la línea. Esto tiene que entrar en algún momento en una crisis más profunda que conduce inevitablemente, me parece a mí, o a la eliminación de la Asamblea Nacional por parte de Maduro, con lo cual anula ya toda la existencia real del poder legislativo constitucional que existe en Venezuela, asumiría un papel más dictatorial y tiránico. En ese sentido, aclararía mejor su función internacional de dictador y crearía tal vez las condiciones para que en ese espacio se puedan crear condiciones para una intervención de tipo militar que podría justificarse de esa dimensión. Pero en este momento esa es la situación. Ese es el escenario que usted plantea. Antonio Barrios quiere participar. Yo sé que vamos a hacer otra segunda ronda para ver si da tiempo de tener más análisis sobre lo que ha sido la posición de Costa Rica y lo que ha declarado también ayer el Grupo de Lima. Adelante, Antonio Barrios. Sí, gracias. Bueno, una intervención militar en Venezuela, en caso de que se dé a partir de las condiciones que muy bien don Vladimir expone, no conviene en realidad a nadie. Es decir, difícilmente una intervención militar en Venezuela va a quedar circunscrita en las fronteras de Venezuela, en el territorio venezolano. Eso se va a pasar inevitablemente hacia Colombia e incluso hacia Brasil. No es la primera vez cuando se viene hablando de este tema, de una posible intervención, sobre la posibilidad de que incluso grupos armados que han venido operando históricamente en Colombia se sumen por la causa del chavismo a defender la revolución en Venezuela. Entonces, esta sería una guerra ya no contra Venezuela, sino es una guerra que va a afectar a Colombia principalmente, que es con la que Venezuela ha tenido una confrontación y rompimiento de relaciones diplomáticas de una manera reiterada a través del tiempo en los últimos 15 años, sobre todo en la etapa del uribismo, que fue una de las etapas más radicales también del pensamiento político en Colombia, y en la etapa igualmente fuerte, ortodoxa del chavismo encabezado por Hugo Chávez. Entonces, Colombia va a ser uno de los países que evidentemente se podría ver más afectado en una situación de guerra. No conviene en lo más mínimo. Venezuela, más allá de las variables o de los factores que muy bien dijo don Vladimir, evidentemente todo lo que ha significado la transformación de las Fuerzas Armadas después del golpe contra Hugo Chávez en el 2002, que empezaron a aplicar lo que se denomina el método táctico de resistencia revolucionaria. Eso es lo que ha hecho precisamente de que una intervención militar por parte de Estados Unidos pueda
provocar en Estados Unidos un estancamiento, o como ha ocurrido, por ejemplo, en Libia, o como ha ocurrido en otros ejemplos, en donde las primeras etapas de las guerras muy bien las domina Estados Unidos, pero cuando se trata de estabilizar el país, ya todo es muy distinto. Y ahí es donde se estanca, ahí es donde se empeora la situación de la guerra, y los ejemplos a nivel internacional sobran. Entonces, yo creo, y para volver para el caso de Costa Rica también, yo creo que Costa Rica puede perfectamente unirse a otras voces como la de México y la de Uruguay para ir viendo a ver qué espacios de diálogo se pueden ir abriendo, porque estos dos países han mantenido un poco esa línea de no reconocer a Juan Guaidó, porque incluso el Grupo de Lima es un grupo que puede desaparecer de un momento a otro cuando Maduro caiga, o eventualmente puede seguir incluso versando en otro tipo de cosas que tienen que ver pues, con la democracia y los derechos humanos en América Latina. Hay otro punto más que yo quisiera tocar acá, de que todo ha estado enfocado últimamente en el asunto de Venezuela. Si bien es cierto, la crisis en Venezuela es muy seria, como lo dijo muy bien José Meléndez, mire, cuando uno ve otros países en América Latina, en otras situaciones patéticas, como en el caso de Haití, y nadie dice nada sobre Haití, o vemos el caso de las caravanas migratorias de los países del Triángulo Norte, que igualmente son terribles por la situación de extrema pobreza, que son países que igualmente necesitan ayuda humanitaria, uno no ve ahí a Estados Unidos moviéndose, y uno no ve al Grupo de Lima moviéndose para ver cómo se hace llegar ayuda humanitaria a esos países, y uno no ve tampoco al Grupo de Lima haciendo nada por Haití. Entonces, esto tiene evidentemente un matiz totalmente ideológico. Venezuela es el único país que queda con un sistema, más allá de que lo califiquemos dictatorial o no, con un sistema ideológico socialista frente al péndulo que se ha venido hacia la derecha en el resto de América Latina. Reacciones, estamos analizando también la posición de Costa Rica, hacia dónde va la situación de Venezuela. Reacciones sobre lo que acaba de decir Antonio Barrios. Carlos Carranza. Varias cosas. Creo que hay que entender que este caso, salvo una intervención ya rápida de Estados Unidos, como dijo Vladimir, no se resuelve de un momento a otro. Este dualismo de poder lleva a situaciones críticas que va a tener todavía Venezuela en posiciones más ingobernables. Se va a dar lo que el elemento de la calle es el elemento que va a predominar. ¿Por qué? Porque usted no puede enfrentar a un ejército, como dijo Vladimir, sin armas, pero la otra parte, donde pueden desgastar al gobierno, es en la calle, con manifestaciones en las principales ciudades. Porque alguna gente está viendo que solo está el problema de las fronteras. También pueden haber ciudades muy importantes, como Barquisimeto, como Valencia, como Maracay, como Al de Oriente, como Ciudad Guayana, y otras ciudades que pueden tener mucha importancia, o ciudades donde está establecido el ejército como Maracay, que eso es un elemento que hay que tomar en cuenta. Y otro elemento que hay que tomar en cuenta es que la crisis económica, si no tiene ninguna alternativa, va a ser el punto que va a poner casi en un impasse. Antonio hablaba de Haití. No digo que Venezuela esté igual que Haití, pero el paso que va a Venezuela no tiene ninguna salida. La inflación no va a ser de 2 millones, va a llegar a números inconmensurables que va a poner casi en no tener productos básicos, y únicamente va a tener productos básicos o importantes el ejército y lo que es el grupo cercano al presidente Maduro. El otro elemento que quisiera señalar es que tenemos que buscar que los países lleguen a acuerdos, que usemos además los organismos internacionales, que demos una deliberación en Naciones Unidas para buscar alternativas, porque no nos podemos quedar como alguna gente ha querido en el tema de la frontera. No, hay que pensar la posición de China, hay que pensar la posición de Rusia, y hay que buscar alternativas donde se llegue a negociar como elemento fundamental. Cierro. Costa Rica tiene que tener mucha cautela en estos momentos, pero sí tiene que estar presente por medio de ministros o viceministros, porque es un tema de primer nivel, como decía Pablo, número uno, number one. En ese sentido hay que hacer un esfuerzo por tener esa realidad y darnos cuenta que eso no es un tema fácil, que lleva, no ahora, sino lleva tiempo. Y señalo un elemento. De hecho, el Papa lo dijo cuando le puso a Maduro, excelentísimo señor. ¿Qué quiso decir eso? Que hay un tema de largo tiempo, que siempre Maduro plantea el tema de negociar, pero no negocia. ¿Por qué? Porque cortan la negociación. Por supuesto, en la agenda, yo concuerdo con
con Antonio que hay otras situaciones, pero la más importante y más relevante por los actores internacionales es evidentemente el caso de Venezuela. Y creo que el Consejo creo que Naciones Unidas va a ver el caso de Venezuela, me parece, si no hoy lo ve. Pero el punto es, hay dos cosas muy claras por parte de la posición de Costa Rica. El llamado a unas elecciones libres en las cuales participe también el partido, el partido de gobierno en este momento, partido de Nicolás Maduro, es decir, participen todas las fuerzas políticas. Y segundo, el tema del apoyo internacional. La Cruz Roja no reconoció esta ayuda como un tema como una ayuda humanitaria claramente establecida, sino que participe la Cruz Roja. La Cruz Roja así lo hizo también, así lo reconoció también. Es decir, hay una posición muy clara en torno a Costa Rica, en irse más hacia la neutralidad, a pesar de ese reconocimiento que hizo de Juan Guaidó, pero irse más hacia la neutralidad. Yo no sé si ustedes están... ¿Cómo ven ustedes ese viraje? Vladimir de la Cruz hace rato quiere participar. Sí, don Vladimir, y vamos a tener intervenciones un poquito más cortas para tener también después a Pablo Barahona. Costa Rica no es neutral en el caso venezolano, ya reconoció a Juan Guaidó y reconoció a su embajadora. Sí. Ahí está ya claramente la posición de Costa Rica. Lo que está claro también es que no está de acuerdo con una intervención militar. Son los dos ejes que hay que tener claro. Lo demás es discutible. Hay varios elementos. El ejército tiene 4 años de no renovar sus estructuras. Vladimir, Padrino, y ellos tienen 4 años de estar en los mismos puestos, cuando lo normal en el ejército venezolano es que cada año hay rotación de militares. Esto puede generar una situación interna al interior del ejército muy importante de inconformidad y puede provocar las rupturas institucionales en la jerarquía militar. Ese es un elemento que hay que tener ahí presente. La otra cosa que hay que tener es la crisis económica de Venezuela, que está agudizada por la corrupción, por la mala administración, por la mala política productiva interna que tiene Venezuela, que ha sido siempre un país rentista, dependiente del petróleo. En este momento están produciendo 892,000 barriles diarios cuando tenían una producción hace varios años de más de 3 millones de barriles, y con una caída que está calculada en un 21% más para los próximos 2 meses. La empresa Citgo, que es la subsidiaria de la PDVSA venezolana en Houston, desde el viernes pasado tiene una nueva directiva nombrada por Guaidó. Óigase bien lo que estoy diciendo, porque la vieja directiva, el Maduro se la había llevado para Venezuela, algunos de esos los tiene presos, y uno de ellos era un primo Chávez, que también lo sacaron de esa junta directiva, se había quedado sin junta directiva, de manera que Guaidó nombró la nueva junta directiva, que está reconocida ya en Estados Unidos. A todos los efectos del embargo que ha puesto Estados Unidos, o los mecanismos de congelación de cuentas y de traslado de cuentas a cuentas que no puede tocar Maduro, que sí puede tocar Guaidó, ese es un problema económico profundo, que en cuestión de 2 meses va a ser una crisis mayor todavía para la Venezuela, que le va a caer la producción en un 21% y no tienen los recursos económicos. La ayuda que Rusia aparentemente le dio, si leemos bien, Rusia le vendió alimentos y ayuda. Ellos Putin habla de contrato comercial este fin de semana con Venezuela. No fue una ayuda, fue que le vendieron alimentos para meter ahí. Eso hay que entenderlo bien. Venezuela hoy no es un país socialista, ni nunca lo ha sido, es un país capitalista. Ha tenido un lenguaje de socialismo siglo XXI que se abandona en el 2007, oficialmente por Heinz Dietrich, que fue el teórico que impulsó ese proceso. Con la muerte de Chávez ese concepto se acabó, ya casi ni se usa en Venezuela. Correa dejó de usarlo para usar su término de revolución ciudadana. Evo Morales todavía ayer usaba el término de revolución multiétnica y multinacional. Ya ese concepto ya no se usa. En el Ecuador actual no se usa el concepto ni siquiera de revolución ciudadana de Correa. Esos son elementos que hay que entender para comprender eso. En Venezuela no hay chavismo, hay madurismo cabellismo. Y este concepto es importante para entender también la relación que hay con el narcotráfico colombiano, porque el ejército ha sido una de las estructuras más importantes que permite el comercio del tráfico de drogas de Colombia hacia el Caribe.
este sí puede ser un elemento, digamos, que opere en la estructura y en la mentalidad militar de atacar la lucha de las drogas desde el punto de vista militar. Y ese podría ser un elemento. Cuando se produjeron las conversaciones de paz en Colombia, Venezuela intervino y atrasó casi 5 meses el proceso de las conversaciones y la firma de la paz para negociar con la guerrilla que estaba en ese momento en Colombia y ver cómo terminaban de pulir los mecanismos todavía de comercio que quedaban ahí. Y los acuerdos de paz que en Colombia se materializan permite que la gente que se desmoviliza se quede en las mismas regiones que estaban combatiendo, de manera que eso sigue funcionando ahí. Pablo Barahona. Hay un principio bastante efectista que en la política exterior cobró relevancia a partir sobre todo de Henry Kissinger como jefe del Departamento de Estado o canciller norteamericano, pero que en realidad tiene sus orígenes en Clausewitz, que suponía que quien es enemigo de mi enemigo es mi amigo. Para los rusos, para los chinos y otros de menor catadura, lo que está haciendo Venezuela y el trabajo que les está haciendo en relación a Estados Unidos es muy útil geopolíticamente hablando. Aquí hay que introducir un elemento que no está presente en los análisis y creo que de ahí viene buena parte de la falta de puntería que se está teniendo en la estrategia internacional y en donde los analistas a veces no estamos viendo, y es la función de las drogas como arma geopolítica. La invasión de drogas a Estados Unidos, que nunca ha tenido como hoy una epidemia, porque ya es un problema de salud pública de sobredosis, no solo de opiáceos, está relacionada con que hoy el 80% del clorhidrato de cocaína sale de aeropuertos y de costas venezolanas, no colombianas. Si bien es cierto, la producción sigue estando en los Andes altos, no en Venezuela, pero de Venezuela es de donde se exporta, y no solo a partir de los carteles colombianos que trabajan en realidad para los carteles mexicanos y que tienen por destino Estados Unidos. En la guerra de Vietnam y otras, ahí sí es cierto, con opiáceos, las drogas fue una mina de fragmentación que le hizo muchísimo daño a Estados Unidos y que posibilitó ciertamente el deséxito, por no decir el fracaso absoluto de la potencia militar que era Estados Unidos en Vietnam. Eso tengo que ponerlo ahí como un elemento a la par de otro que es importante también y que de alguna manera sugería Antonio Barrios, con quien sin embargo no comparto la reserva que hacía de si llamar a Maduro un dictador o no, y tiene que ver con que ciertamente hay una derecha muy reaccionaria de Venezuela, muchos de ellos residiendo en Estados Unidos, con mucha influencia de Estados Unidos, una oposición mayoritariamente rentista que viene ciertamente de una herencia muy mal lograda que a países como Costa Rica tampoco le debe interesar mucho sustentar, que son los que se robaron Venezuela durante décadas. Estoy hablando de Adecos y Copellanos, desde luego habrá gente valiosa también, que a mí me hace volver a solicitar en este programa, Laura, como lo hacía yo hace algunos días, que en Costa Rica deberíamos los costarricenses transparentar, y es una función que la prensa tiene pendiente, quiénes son los que nos visitan de Venezuela, quiénes son los agentes que están acompañando a la señora María Faría, quiénes la acompañaron en la toma de la Embajada de Venezuela, quiénes están aquí bajo condición de refugio, porque nos vamos a encontrar más de un angelito ahí, y creo que eso es un elemento que es importante transparentar, porque eso explica por qué la ayuda humanitaria, sí es cierto, ha sido puesta como un elemento, vamos a ver, de geopolítica y no como un elemento neutral de ayuda a una población necesitada. Ciertamente no solo no la han operado los organismos internacionales llamados a cuento, en este caso, por ejemplo, usted decía bien, la Cruz Roja Internacional, pero pueden sumarse otros, como ocurre en otros países, porque esta ayuda humanitaria viene de Estados Unidos, que es un país con una posición muy beligerante en este caso, un país que sigue insistiendo en que no descarta ninguna medida para tratar de abonar desde su óptica muy particular, insisto, en esta crisis, y ciertamente también inspirada por esa oposición venezolana, es decir, esa
ayuda humanitaria está preñada de un sentido ideológico, un sentido político, y hay que decir, ha cumplido una función que es valiosa, y si no se ha equivocado la oposición, que es el de humanizar o sensibilizar a la opinión pública en relación a ese drama que está ocurriendo en Venezuela. Pero hay que decirlo, fue una imprudencia porque todos sabíamos, y lo sabe Guaidó y sus adláteres mejor que todos nosotros, que el poder interno en Venezuela reside en el ejército y reside sobre todo en Diosdado Cabello, no tanto en Nicolás Maduro, como bien aclaraba ahora Vladimir, pero además, y cierro diciendo con esto, quisiera agregar un elemento que no es menor, que hay que estar muy atentos estos días, porque sí puede pasar algo también que decante por una intervención militar. Guaidó tiene que regresar a Venezuela y hay que ver qué pasa con Guaidó, qué tratamiento le da el régimen y qué decide Diosdado Cabello, que es un hombre bastante impulsivo, yo diría borracho de poder incluso, y si a Guaidó lo tocan o tocan a su familia, lo que puede ser desaparecerlo o sacarlo de circulación también, meterlo preso, etcétera, eso sí podría obligar, ojo, estoy diciendo, obligar a los países que han reconocido a Guaidó a protegerlo y a entrar en una incursión ya por la vía de los hechos. ¿Por qué digo esto? Porque sería, no que a mí me agrade esta idea, pero sería inconsecuente para países que sí tienen ejército presenciar un golpe de Estado, porque sacar a Guaidó de circulación, siendo un presidente reconocido por todos estos otros países, y que Maduro y Cabello y el ejército de Venezuela lo haga a un lado, sería desde todo punto de vista un golpe de Estado, y eso incluso Costa Rica no lo podría validar porque también sentaría un precedente sumamente peligroso. Así que hoy tiene que andar el régimen de Maduro también de puntillas y con cuidado en relación a Guaidó. Bien, tenemos que terminar aquí el análisis porque también hay comentarios y tenemos que pasar a otro tema, pero vamos a ir a una de estas opiniones. Pablo Morales comenta lo siguiente: el periodista Meléndez es claro en decir que del lado venezolano la frontera del puente Francisco de Paula estuvo cerrado desde el viernes, por ende todo lo ocurrido el sábado fue responsabilidad de Colombia. Eso dice Pablo Morales. Wilmar Matarrita comenta: la postura de Costa Rica es correcta, la única salida es la paz, la negociación. Está el llamamiento de Montevideo que recoge la salida latinoamericana en la negociación. Trump y su política de guerra debe ser derrotada. Y Mario Villalobos argumenta: hasta donde yo sé, no he visto en ningún lado un acuerdo de la Asamblea Nacional de Venezuela para declarar a Guaidó presidente encargado. Guaidó se autoproclamó. Esos son algunos de los comentarios de esta mañana. Vamos a agradecerle a Vladimir de la Cruz, a Carlos Carranza, a Pablo Barahona, a Antonio Barrios y también a José Meléndez, quien está como enviado especial del diario El Universal. Vamos a una pausa y ya venimos con otro de nuestros temas de la revista. Quédese con